Buen día para todos, mi nombre es Alejandro Vela. En nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection les damos a todos la bienvenida. El día de hoy tenemos una nueva masterclass donde nos acompañan Gabriela Salas y Alejandro Sengotita. Ellos tienen una serie de presentaciones, esta es la número 2, y en esta charla ellos nos van a hablar sobre la construcción colectiva para multiplicar. Bueno, espero que sean ustedes, Alejandro y Gabriela, quienes se presenten y nos cuenten un poco la temática para el día de hoy. Bueno, buenas tardes a todos. Algunos ya nos conocemos. Hola Marisol, ¿cómo estás? Te agradezco, Ale, esta posibilidad de intercambiar con colegas de Argentina y de otros países, fundamentalmente. Perdón por la luz, pero hemos puesto unas nuevas luces dicroicas y no nos dimos cuenta que queman mucho, viniendo de arriba tan fuerte del techo, queman la imagen. Así que bueno, parecemos ahí como con reflectores. Nosotros tenemos una convicción, producto de casi ya 26 años de la práctica de las terapias y actividades asistidas con caballos y también del deporte ecuestre adaptado, que esta es una terapia, que es una actividad que favorece muchísimo a las personas con discapacidad, no solo en nuestra organización o en nuestro país, sino dadas las múltiples experiencias que hemos ido escuchando a lo largo de muchos años en todos los lugares del mundo donde hay terapias y actividades asistidas con caballos. Hay lo que podríamos llamar un éxito en función de la salud y del bienestar de las personas con discapacidad. A tal punto es este éxito de las terapias con caballos, del deporte ecuestre adaptado, que permanentemente se van incorporando más personas y más instituciones a esta práctica, y nosotros aún en estos momentos de pandemia tenemos casi todos los días alguna consulta de algún lugar para ver cómo empezar esta cuestión de las terapias con caballos. Y la realidad del mundo es que en un universo de 7.000 millones de habitantes que tiene nuestro planeta, el colectivo, el universo de las personas con discapacidad es la minoría más grande y más importante del mundo. Esto no lo afirmo yo, lo dice la Organización de las Naciones Unidas, a tal punto que en los inicios del siglo XXI se tomó la determinación de crear una nueva convención de derechos humanos específicamente pensada para las personas con discapacidad. ¿Por qué? Bueno, pues porque casi el 15% de la población mundial, con más o con menos variación porcentual en cada país o en cada provincia o en cada localidad, son personas con discapacidad. Entonces, si nosotros pensamos en un universo de 7.000 millones de personas del mundo y prácticamente de casi 1.000 millones de personas, 1.000 millones de personas con discapacidad en nuestro planeta, todos los esfuerzos que hagamos van a resultar insuficientes, por lo menos. Entonces, nosotros ya hace más de 15 años, o sea, nos iniciamos como todos hace casi 26 años, pero hace 15 años empezamos a tener esta preocupación, que es una preocupación propia de quienes pensamos en políticas sociales. ¿Por qué? Porque cada proyecto social, cada política social que se diseña en el planeta, lamentablemente, deja más gente
afuera que gente adentro. Y podríamos dar millones de ejemplos, pero en todos los países del mundo hay programas de vivienda social. Bueno, pues esos programas de vivienda social siempre abarcan a menos personas que las que deberían poder llegar a un programa de vivienda social. En cada país, con sus más y con sus menos, hay programas de ayuda económica, de ayuda para la salud, de ayuda alimentaria para personas en estado de vulnerabilidad social. Bueno, pues lo mismo, cada programa alimentario o cada programa de salud en general no abarca a la totalidad de las personas que quisieran o que necesitaran estar comprendidas por estos programas sociales o por estas políticas públicas. Bueno, yendo a lo pequeño, nosotros que somos una organización social de mediana envergadura y que estamos en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, la provincia más numerosa de la Argentina, de 44 millones de personas, 15 millones viven en la provincia de Buenos Aires. Es la provincia que concentra el 40% de casi todo, de la actividad económica, de la actividad agropecuaria, de la actividad comercial, de la población, etcétera, etcétera. En nuestra ciudad viven aproximadamente 800.000 personas y según los censos estamos casi en un 11% de personas con discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Si hay aproximadamente unas 80.000 personas con discapacidad y nosotros a gatas podemos estar atendiendo 150, 200 personas con discapacidad, en este proyecto social, en esta política pública, hay más gente afuera que adentro. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Multiplicar las experiencias. Tendrá que haber tantos sedicas, tantos FICAES, tantos tequendamas en las ciudades y en el mundo para poder abarcar todo este enorme universo de 1.000 millones de personas con discapacidad del planeta. Pero vamos a una cuenta un poco menos dramática. Vamos a pensar que solamente aspiremos a atender, no a la totalidad, no al 100% de la población con discapacidad, solo al 10% de la población con discapacidad. Entonces ya no tendremos que atender a 1.000 millones, tendremos que atender a 100 millones. En nuestra ciudad ya no tendremos que atender a 80.000, tendremos que atender a 8.000 millones. Bueno, pues ¿cómo pasamos de ser una organización que podemos atender entre 150 y 200 a pasar a 8.000? Prácticamente inabordable, inabarcable. Entonces, lo único que podemos hacer es crear tanta cantidad de instituciones como sean necesarias para poder abarcar ese universo enorme de personas con discapacidad que podrían ser receptoras de estas maravillosas terapias y actividades. Entonces, ahora sí, Alejandro, vamos a empezar con el Power, al que nosotros decidimos llamar una construcción colectiva para multiplicar. ¿Por qué? No veo al resto de la gente. Bueno, voy a intentarlo. ¿Por qué hablamos de una construcción colectiva? Porque no es posible una construcción de una sola persona o de una sola institución. Yo quiero ver a la gente. Voy a intentarlo. Vos sabés, Ale, que Ale quiere mirar a la gente y yo desde acá no puedo y se me fue la gente. ¿Vos sabés cómo se hace? Deja de compartir y que comparta Ale. Alejandro, ¿me escuchás? Sí te escucho, mire, ya estoy compartiendo yo. Ah, Claro, listo, ahí listo. está. Así él puede Así, ver. así puedes ver a las personas, ok.
Gracias. Si no me resulta muy, Sí, es muy feo. muy frío hablar a la pantalla sola. Entonces, nosotros vamos a empezar al revés, vamos a empezar a compartir el concepto de qué significa para nosotros multiplicar. Vamos a la próxima, Ale. Y para entender los conceptos con mucha claridad, necesariamente hay que hablar de números. Con una aclaración fundamental, y es que cuando nosotros estamos poniendo un número en pantalla, estamos poniendo un número que significa personas. No es el número frío del 2 por 2, 4. Es el número que atrás de cada número hay una realidad humana, hay una persona que está necesitando algo. Entonces, yendo a la Argentina, y cuando digo Argentina, cualquiera de ustedes haga el ejercicio mientras nosotros vamos mostrando nuestra pantalla, de reemplazar el nombre Argentina por México, por Guatemala, por Costa Rica, por Perú, por Colombia, por Chile, por sea cual sea el país donde cada uno de ustedes está. Es más, digo, ustedes podrían tomar estas placas que nosotros le podemos facilitar y empezar a reemplazar los números, ¿no? Entonces, en vez de Argentina, a lo mejor Marisol podría poner México o Alejandro podría poner Colombia. Entonces, nosotros tenemos 5.500.000 personas con discapacidad distribuidas en la larga y ancha geografía territorial de la Argentina. Es decir, tenemos 2.152 municipios. A cada municipio, supongo que en cada país es más o menos similar, hay que pensar que hay 4, 5, 6, hasta 10 localidades por municipio. O sea que hay en realidad aproximadamente, vamos a poner como mínimo entre 10 y 15.000 lugares geográficos distribuidos en 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital nacional de la Argentina. Bien, fíjense que hay aproximadamente, vamos a hablar de 10.000 sitios geográficos donde podría haber un centro, y en la actualidad solamente hay 250 centros. Necesitamos 10.000 o 15.000 y tenemos 250. Con el agravante que en algunas ciudades grandes, por ejemplo Mar del Plata, o por ejemplo Bahía Blanca, o por ejemplo La Plata, o por ejemplo Buenos Aires, hay más de uno. Entonces quiere decir que en realidad seguramente estamos en apenas 200 localidades. Habíamos hablado de vamos a cubrir solamente al 10. Si quieren ir anotando las preguntas, no tengo problema en ir contestándolas después. Ahí Carolina dice si hay 250 centros. Sí, es lo que hay más o menos en la República Argentina en total. No hay un censo muy preciso, pero por los datos que estamos reuniendo y que hemos ido reuniendo a lo largo de los años, hay más o menos 250 centros en todo el país. Y vuelvo a decir con contundencia la cifra, necesitaríamos por lo menos 2.100, o sea, 10 veces más. Entonces, fíjense que en total hay centros que son muy pequeños, que atienden 10 personas, 20 personas, 30 personas, y en Argentina solo somos unos muy pocos, calculo que menos de 10, los que superamos las 100 personas atendidas, y somos menos de 5 los que atendemos más de 150 a 200 personas. La mayoría, por hacer un promedio, estarían atendiendo aproximadamente unas 50 personas aproximadamente. Con lo cual, nosotros estimamos, sin tener un censo muy preciso, que en total, de 5,5 millones de personas, tan solo estamos atendiendo 20.000. Y esta es la realidad que queremos modificar, porque si estamos convencidos
que las terapias son tan buenas y son tan importantes para las personas, ¿por qué solamente vamos a beneficiar con esta actividad a 20.000? ¿Por qué no llegar a 200.000, a 500.000, a 1.000.000? Entonces, esta es la realidad que nos duele, la realidad que nos agobia, la realidad que nosotros quisiéramos cambiar. Cuando hablamos de centros, los hay de mucha variedad. Carolina Valderas hace nuevamente una pregunta. Después te la voy a responder, Carolina, pero cuando hablamos de centros en general de asociaciones civiles y fundaciones, y hay una minoría muy pequeña de centros que son de gobiernos, en general de municipios, y muy poquitos de provincias. Vamos a la otra, Ale. Entonces, esta es la verdad, esta es la realidad de nuestro país, y les vuelvo a pedir que hagan el ejercicio de ir pensando en sus propios países, en sus propios municipios, cuál es el número. Entonces, ¿por qué hablamos de construcción colectiva para multiplicar? Porque la primera necesidad que tenemos como una responsabilidad social hacia las personas con discapacidad es multiplicar las experiencias. Tenemos que lograr todo lo posible, hacer todo lo posible para lograr que cada día haya más centros de terapias con caballos en cada uno de los lugares donde sea necesario que haya. Entonces, el objetivo general es multiplicar la experiencia, multiplicar la cantidad de instituciones, y los objetivos específicos es, en principio, capacitar personas para que estas mayor cantidad de personas formadas puedan a su vez formar más equipos formados, capacitados, constituidos, van a crear nuevas instituciones, sean asociaciones civiles, fundaciones, centros municipales o programas provinciales, como es nuestro caso. También hay que formar más cuerpos de voluntariado. ¿Por qué? Porque es muy difícil que una organización se pueda sostener únicamente con personal rentado. En nuestro caso somos una organización que tiene una planta rentada de aproximadamente 30 personas, pero tenemos un cuerpo de voluntarios que duplica, son 60 más o menos los voluntarios, o sea que somos en total 90 personas trabajando en nuestra organización. Entonces, los voluntarios son una fuerza imprescindible en las organizaciones. Si vamos a capacitar más profesionales para atender más personas, tenemos que entrenar más caballos. Este es otro requerimiento importantísimo de los centros, porque ¿qué ocurre? En general, los centros pequeños tienen 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, entonces con esa cantidad de animales no pueden atender 100 personas. Y a su vez hay que empezar a crear normativas específicas. Yo lo voy a decir en los términos de nuestro país, de la Argentina, que es un país que tiene una forma de gobierno que en la Constitución se denomina representativa, republicana y federal. Es decir, somos una república, tenemos gobiernos representativos y tenemos una forma de gobierno que tiene un gobierno central, el gobierno nacional, 23 provincias, que dictan sus propias leyes provinciales, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también dicta sus propias leyes. Entonces tenemos que tener una ley marco nacional que regule, y después cada provincia a su vez tiene que tener su propia ley. En este momento la realidad de la Argentina es que con 23 provincias y una ciudad autónoma, solamente 10 jurisdicciones tienen leyes. O sea, de 24 en total, menos del 50%, el 40% recién han legislado, y muchas en los últimos tiempos. Vamos a la próxima, Alejandro. Entonces,
¿Nosotros qué definimos como estrategia global? Que solos probablemente pudiéramos hacer muchas de estas cosas, pero en principio es más dificultoso trabajar solo y además fundamentalmente se tarda más tiempo. Entonces, para que esto fuera un programa mucho más efectivo, decidimos hacer alianzas estratégicas. La primera alianza estratégica que hicimos hace ya 24 años aproximadamente, 23 años, fue con el gobierno de la provincia. Le hicimos la propuesta al gobierno de la provincia de crear un programa provincial de terapias y actividades asistidas con caballos para personas con discapacidad y recurrimos al Ministerio de Desarrollo Social, que en ese momento ni siquiera existía, se llamaba Consejo de la Mujer y la Familia, pero tenía una dirección de discapacidad y con profesionales nuestros y con técnicos del ministerio diseñamos lo que ya hace más de 20 años es el Programa Provincial de Actividades Ecuestres para Personas con Discapacidad. Luego le ofrecimos servicio al Ministerio de Salud. Hoy en la actualidad el Ministerio de Salud nos envía a los internos de los hospitales de salud mental, que son personas bajo la tutela del gobierno de la provincia, y están en hospitales donde viven en forma permanente desde hace muchos años. Luego trabajamos con el Ministerio de Justicia, hicimos un convenio con el Servicio Penitenciario Bonaerense y empezamos a capacitar oficiales y suboficiales, tanto del Servicio Penitenciario como de la Policía, que pertenece al Ministerio de Seguridad, a la Dirección de Caballería, y también creamos en 2 centros penitenciarios y en un centro de caballería otros centros similares a los nuestros. Y luego de todas estas cuestiones, en el medio, bueno, apareció lo que se llama el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, que es el que se ocupa de la tutela y la salvaguarda de los menores en riesgo, muchos de los cuales viven también en hogares convivenciales, algunos en trámite o en vías de adopción y otros por mucho tiempo más. Y también atendemos a estos chicos que están en situación de vulnerabilidad social, porque esto ya lo dijimos en la ponencia anterior, sus padres a lo mejor están detenidos por algún delito, o por adicciones, o por distintos motivos. Entonces los juzgados provinciales toman esos niños y adolescentes en custodia, los envían a los hogares convivenciales, y nosotros los recibimos con mucho amor y placer para que hagan terapia con nosotros. Vamos a la próxima, Ale. Alejandro es un todoterreno, no solo organiza las charlas, sino que además las opera también, así que gracias, Ale. Entonces, bueno, elegimos hacer alianzas estratégicas, y en esto yo quiero hacer un hincapié y decir que nosotros somos grandes en la acción, pero somos pequeños en la constitución. Nosotros somos una institución en la que trabajan 30 personas, atendemos a 200 personas, tenemos 60 voluntarios, o sea, el universo directo nuestro abarca más o menos 1000 personas, entre los jinetes, las amazonas, su familia, los voluntarios, la familia de los voluntarios, las familias de nuestra gente. Somos 1000, 1200 personas. O sea, somos una organización pequeña. ¿Y con quién vamos a hacer alianza estratégica? Tenemos que hacer alianza estratégica con los grandes, con los que tengan mucho más poder, mucho más disponibilidad, más recursos, que tengan estrategias mayores. Entonces, ¿a quién buscamos? A los que son más grandes que nosotros, para aprender mutuamente, para enseñar lo que nosotros hacemos y para aprender de los objetivos que los más grandes tienen, y en esa construcción vamos diseñando distintas tácticas para ir abarcando cada día
más personas, más instituciones, más territorio. Nosotros tenemos dos alianzas muy fuertes y muy importantes con dos universidades nacionales. La Universidad Nacional de La Plata, que es la tercera en importancia en la Argentina, la primera es la de Buenos Aires, la segunda es la de Córdoba y la tercera es la de La Plata, aunque hoy La Plata supera ampliamente a Córdoba en el ranking latinoamericano de universidades. La Universidad Nacional de La Plata es la universidad número 17 en el ranking latinoamericano. Y dentro de esa universidad hicimos un acuerdo con dos facultades. Con la Facultad de Informática, ya les contamos en la ponencia pasada los desarrollos de los juegos didácticos, el comunicador alternativo aumentativo, los juegos Equino 1 y Equino 2, en fin. No vamos a entrar nuevamente en ese tema. Pero lo que tenemos es la posibilidad de en cada facultad de la universidad también hacer la prédica de la necesidad del voluntariado. Entonces, todas las universidades, todas las facultades, perdón, de la Universidad Nacional de La Plata son nuestro semillero, nuestra cantera de futuros voluntarios. Ahí vamos a dar charlas a la Facultad de Psicología, a la Facultad de Trabajo Social, a la Facultad, digamos, a todas las facultades para tratar de reclutar nuevos voluntarios. Y así es como todos los años, nosotros cuando hacemos un llamado para voluntarios, y a lo mejor necesitamos 15 o 20 voluntarios, nos vienen 50, 100 voluntarios. Por eso también armamos lo que les contamos la otra vez, la Feria del Voluntariado, que empezamos con 12 organizaciones de La Plata, hoy somos casi 200, y el año pasado esa Feria de Voluntariado convocó 25.000 personas en la Plaza Moreno, la más grande de la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué nos dan las universidades? Las universidades nos dan profesores, docentes, jefes de trabajos prácticos y alumnos que pueden desarrollar proyectos para nosotros. Y esto es una especie de arenga que yo le quiero hacer a cada uno de ustedes para que piense cuál es la universidad que tiene más cerquita en su localidad. Y si quieren otro día podemos hablar de alianzas con las universidades, pero piensen en qué universidad tienen y piensen qué le gustaría pedirle a esa universidad. Después vemos cómo se escribe ese proyecto, cómo se desarrolla, cómo se lleva a la práctica. Pero por lo menos en nuestro país y en especial en estas dos universidades, hemos encontrado un eco muy fuerte a querer trabajar con la comunidad. Hace 2 años, con la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, empezamos un proyecto de cría de caballos para terapias con caballos, es decir, un caballo pensado para la terapia, no un caballo cualquiera. Y ya tenemos los primeros 4 potrillos que ya tienen casi 2 años, que ya están en el proceso de amance de abajo y que dentro de poco, en un año más, van a entrar a la doma y seguramente en 2 años van a estar en pista y seguramente también van a ser donados a organizaciones sociales que requieran caballos de calidad. Con la Universidad Nacional de Quilmes tenemos una alianza estratégica también y los cursantes de la carrera de terapia ocupacional vienen a hacer la práctica de sus materias con nosotros. Piensen también en cada localidad que ustedes estén, qué facultad tienen, qué estudian esos chicos, estudian psicología, estudian trabajo social, estudian terapia ocupacional, estudian kinesiología, estudian psicomotricidad. Bueno, esa es una materia prima importantísima para los equipos técnicos, porque los chicos tienen que tener lugares donde hacer sus prácticas de la materia. Entonces, una alternativa es que ustedes ofrezcan su sede, van a ser evaluados, van a ver qué profesionales tienen en sus sedes, y les van a mandar, si ustedes califican, a los alumnos a hacer la práctica, ustedes los van a supervisar, el alumno va a aprender, depende de la materia que le toque, en nuestro caso vienen a cursar la práctica de la materia de discapacidad mental, de discapacidad motora,
la materia de terapia ocupacional comunitaria y terapia ocupacional de niñez y adolescencia. Entonces, las universidades nacionales en general están muy ávidas de alianzas. Y la tercera universidad con la que hicimos alianza es una universidad popular. No sé si en todos los países existen, pero hay una ley muy antigua de los años 50 que crea universidades populares, que son una suerte de organización social con el objetivo de la capacitación popular, que no tiene una currícula universitaria o una currícula como de un título de grado, pero forman en ciertas tecnicaturas. Por ejemplo, en nuestro caso trabajamos con la Universidad Popular Enseñaje, que capacita técnicos en acompañamiento terapéutico. Bueno, las otras alianzas que hemos hecho es con la Municipalidad de La Plata, con el Consejo Deliberante. Nosotros fuimos la primera institución de la Argentina en el año 2014 en obtener la ordenanza que regula las terapias con caballos en el municipio, y a partir de nuestra ordenanza se la enviamos a los otros 134 municipios de la provincia, y varios municipios de la provincia fueron copiando nuestra ordenanza y también en sus localidades regulan la terapia a partir de la ordenanza municipal. Esto también, como decimos siempre, lo ponemos a disposición a todos los colegas que quieran verlo y los podemos acompañar en el proceso. Bueno, tenemos muchas alianzas con otras organizaciones, con escuelas, con lugares convivenciales, con centros de día, etc. Tenemos una organización prima hermana que se llama Capacitación y Gestión para la Transformación Social. Hace 5 o 6 años empezamos a hacer unos cursos de liderazgo y gestión para dirigentes sociales, no solo de organizaciones de terapias con caballos, sino de todas. Y ahora hemos largado el primer curso latinoamericano que empieza el mes que viene para capacitar a dirigentes sociales de cualquier tipo de organización. Y también hicimos un joint venture, digamos, con una institución que se llama María de las Cárceles, que se dedican a recuperar equipos informáticos. No sé si es una pregunta o es un micrófono que se abrió por azar. Recuperan equipamiento informático, los llevan a las unidades penitenciarias, los internos de las unidades los reparan y después esos equipos van en donación a escuelas carenciadas. Vamos a la próxima, Ale. ¿Cómo vamos de tiempo, Alejandro? Bueno. Bien, tranquilo. Bien, ¿qué fue lo que hicimos hasta ahora y cómo lo fuimos haciendo? Hace 15 años ya, en esto de querer multiplicar, creamos el primer curso anual de capacitación de Argentina, y ya se han capacitado en ese curso TACAS 326 personas, profesionales y técnicos, de 48 municipios del país, en 16 provincias argentinas. O sea, de las 24 provincias que tenemos, ya en 16 provincias hay personas capacitadas por nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que las personas se capacitan, que van a engrosar las filas de otros centros que ya están funcionando, o tienen la posibilidad, porque en nuestro curso de capacitación también les enseñamos a formar instituciones nuevas. Se han ido formando instituciones nuevas. En la charla pasada ustedes vieron algunos de los dirigentes de organizaciones que se formaron con nosotros. Y ya hay en la provincia de Buenos Aires, que tiene 135 municipios, más de 20 municipios que tienen programas municipales de terapias con caballos. O sea, cuando hablamos de terapias municipales, de centros municipales, hablamos de centros que dependen del municipio con personal municipal. No como nosotros, que somos una asociación civil autónoma de los gobiernos. Nosotros tenemos alianza con los gobiernos, pero somos autónomos del gobierno. Bueno, este año
producto de la pandemia de COVID, como todos, tuvimos que reconvertir, hacer la reingeniería de nuestros procesos de trabajo, y esos cursos que históricamente fueron presenciales, los virtualizamos, y este año lanzamos la certificación 2020 por primera vez online, y en este momento estamos teniendo 51 personas de 4 países, 3 de Latinoamérica y 1 de Europa. Ahora en octubre lanzamos el instructorado ecuestre online. A su vez nos dedicamos a armar supervisiones, o sea, nuestro equipo de gestión. A veces contratamos a otros profesionales de otros lugares de la Argentina, de otros equipos, y armamos una especie de grupo SWAT amigable, amistoso, y vamos a hacer supervisiones a otros centros de terapia. Por ejemplo, hace un par de años en la provincia de Santa Fe, en la localidad de Armstrong, se reunieron 14 instituciones e hicimos la supervisión local del centro de esa localidad, pero hicimos una clínica especializada para 66 o 67 personas de 14 instituciones diferentes. Hoy ya hemos capacitado a lo largo de más de 15 años aproximadamente unos 700 voluntarios, 50 y pico están trabajando con nosotros, y el resto ha ido cumpliendo su año de capacitación, y muchos han ido a trabajar a otras organizaciones colegas o afines, y otros han ido a otras, a Techo, a Cáritas, a la Cruz Roja, a los Leones, en fin, a muchas otras instituciones. También creamos las clínicas temáticas de especialización, porque ¿qué es lo que ocurre en otros centros de la Argentina? Por ahí los centros no tienen toda la gama de profesionales, no tienen terapeuta ocupacional, kinesiólogo, psicomotricista, musicoterapeuta, licenciado en ciencia de la educación. Por ahí tienen 1, 2, 3 profesionales. Entonces hacemos clínicas especializadas de 3, 4 días para capacitar en nuevas técnicas a esos equipos que ya están trabajando. Hemos hecho seminarios nacionales, un foro nacional para discutir la futura Ley Nacional de Terapias con Caballos, y también hicimos regionales y locales en nuestra provincia. Locales en la ciudad de La Plata. Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hacemos foco en una ciudad, La Plata, y decimos, ¿qué hay en 100 kilómetros alrededor de la ciudad de La Plata? Bueno, encontramos en este radio de 100 kilómetros, que es algo lógico para que la gente vaya y vuelva en el día, encontramos 20 y pico de centros. Bueno, con esos 20 y pico de centros hicimos una reunión local, y luego organizamos también en Bahía Blanca, en Salazar, en Deró, y ya abarcamos cerca del 70% de los municipios de la provincia de Buenos Aires. La provincia es muy grande, son 135 municipios, y es muy extensa. O sea, por ahí de un punto a otro tenemos 700 kilómetros, 800 kilómetros, 500 kilómetros. Entonces, bueno, tampoco es tan sencillo por la extensión de nuestro país y de nuestra provincia. Vamos a la próxima, dale. Estoy galopando un poco para poder darle tiempo a todos los que quieran hacer preguntas. Bueno, y ahora que ya creo yo que explicamos lo más rápidamente posible el concepto de multiplicar, vamos a hablar de cómo se hace una construcción colectiva, ¿no? Porque para multiplicar es necesario armar lo que nosotros llamamos la construcción colectiva. Y para eso, bueno, elegí un concepto muy fácil, que todo el mundo conoce, que son el campo de la arquitectura o de la ingeniería. Entonces, cuando hablamos de construcción ahí, se habla de el arte o la técnica para fabricar edificios o para generar infraestructura eléctrica, infraestructura de saneamiento y de cloacas, infraestructura de gas, etc. O sea, todo es red, ¿no? Lo que se extiende y lo que abarca a mucha gente. Entonces, en este sentido,
¿Me puedes pasar esto para acá? Sí. En este sentido, saliendo ya del campo de la arquitectura o de la ingeniería, en un sentido más general, la construcción, ¿qué significa construir? Significa todo proceso que antes de hacerse tiene que tener un proyecto y una planificación predeterminados. Es decir, no hay ninguna posibilidad de hacer una construcción si antes no tenemos un proyecto de qué es lo que vamos a construir y una planificación de cómo lo vamos a construir. Entonces ahora sí, Ale, pasamos a la próxima y vamos a ver el concepto de construcción colectiva. ¿Qué es una construcción colectiva? Una construcción colectiva, en principio, requiere una cantidad de elementos constitutivos. Nosotros queremos salir de las visiones providenciales o mesiánicas, donde un individuo, dos, tres individuos con visiones hacen todo, o piensan todo, o diseñan todo, y el resto sigue, acata, ¿no? Nosotros pensamos en que hay que tener un equipo donde cada persona del equipo esté dispuesta a resignar alguna de sus posturas individuales para tener posturas colectivas. Ahora les vamos a explicar cómo trabajamos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que buscamos? Bueno, el proyecto social, si es una institución, o una política pública, si es algo que se va a ejecutar desde algún organismo de gobierno, ¿no? Si nosotros vamos a diseñar, como hemos diseñado ya varias veces, una política pública para un municipio, lo que tenemos que hacer es lo que vulgarmente se dice alinear los planetas, ¿no? Es decir, tenemos que poner en sintonía al intendente, al secretario de gobierno, al secretario de salud, al secretario de desarrollo social, al consejo deliberante, al hospital regional, es decir, a todos esos actores, futuros desarrolladores de la política pública, tenemos que ponerlos en sintonía. Este es apenas una charla, no es un curso de capacitación, así que algunas cosas yo las tengo que dar por sentadas, o las tengo que pasar por arriba, y bueno, en tal caso, en otras charlas, en otros momentos, o en algún curso, podemos especificar más los conceptos. Pero bueno, el proyecto social es cuando lo ejecuta una organización social, y la política pública es cuando la ejecuta un gobierno, sea municipal, provincial o nacional. Después nosotros planteamos lo que se llama la organización de este proyecto o de esta política pública por procesos de trabajo. Cada acción, cada área del proyecto va a tener un proceso de trabajo para llevarlo adelante. Les voy a dar un ejemplo de un proceso de trabajo muy pequeño, muy tonto, que es tener preparado el caballo para cuando viene la amazona o el jinete a hacer su terapia o a hacer la actividad deportiva o lo que fuera que tiene hoy. Entonces, el proceso de trabajo es todo lo que yo hago desde que llego al hipódromo de La Plata o desde que llego a la sede de SEDICA en Campo Arroyo San Juan, y hago todo lo necesario para que ese caballo que está en un box o suelto en el campo termine limpio, ensillado, entrenado, listo para que el coordinador del equipo y los auxiliares lo lleven a la tarima o a la rampa para que lo monte la amazona o el jinete. Entonces, toda la organización del proyecto social es por procesos de trabajo, y hay tantos procesos de trabajo como cuestiones a abarcar en el proyecto social. Después hacemos lo que llamamos la planificación anual por equipos. En nuestro caso, nuestra institución tiene 3 equipos. El equipo
ecuestre, el equipo técnico profesional y el equipo de gestión. Entonces, cada equipo tiene una planificación anual. Ahora les vamos a contar un poquito de la planificación anual. Esa planificación anual, nosotros la hacemos, por ejemplo, en el mes de febrero, cuando todavía no empezó el ciclo lectivo, y la planificamos de febrero a enero del año siguiente. O sea, abarca 12 meses, desde febrero del 2020 hasta enero del 2021. Cada mes y medio, cada 2 meses, tenemos una reunión de evaluación, una evaluación periódica. Vamos monitoreando a ver qué va pasando a lo largo del año con los objetivos que nos pusimos en febrero. A su vez, tenemos personas responsables por cada área de trabajo o por cada programa. En la charla anterior, nosotros contamos que SEDICA tiene 18 desarrollos o programas. Entonces, cada uno de esos programas tiene un responsable. El área de gestión tiene un responsable, el área ecuestre tiene un responsable, el área técnico profesional tiene un responsable, y a su vez cada programa tiene un responsable. Y cada tarea dentro de un programa tiene un responsable. Los procesos de evaluación también son periódicos, son primero individual, cada persona hace una autoevaluación escrita, que es un cuadernillo de 10 páginas con una cantidad de preguntas, donde él se tiene que autoevaluar en cómo fue su desempeño anual. Esa evaluación individual luego pasa a los directivos y nosotros hacemos una entrevista con cada uno de los miembros del equipo y le hacemos la devolución de esa evaluación individual, y ahí vemos si nuestro punto de vista es el mismo punto de vista del que se autoevaluó, o si nosotros juzgamos diferente su evaluación, y eso nos sirve para corregir errores o para modificar rumbos. Y luego hacemos ese mismo proceso de evaluación entre todo el equipo. El proceso de planificación anual dura 4 días en reuniones de 8 horas cada día. O sea, la planificación anual nos lleva 40 horas de trabajo en el mes de febrero. Las reuniones de evaluación nos llevan, son 4 o 5 en el año, son reuniones de 6 horas de trabajo. Y el proceso de evaluación grupal también es un proceso de 3 días, de más o menos 6 a 7 horas, donde todos juntos evaluamos área por área, programa por programa, actividad por actividad, lo que estamos haciendo y lo que hicimos. Y después hay informes de gestión. Nosotros a cada familia le hacemos un informe semestral de evolución de su hijo, hija. A cada institución que nos trae personas, le hacemos un informe de gestión de la evolución o eventualmente hasta de la involución de la persona institucionalizada. Todo esto es medido permanentemente, y para medir el desempeño en una política social hay que hacer lo que nosotros llamamos la construcción de indicadores. Y por último, la rendición de cuentas, porque todo esto sirve si los resultados están a la vista y los puede evaluar cualquiera. Nosotros mes a mes, cada 30 días, tenemos que rendir, por ejemplo, cuentas desde el punto de vista económico de qué hacemos con el dinero que el Estado municipal o el Estado provincial nos transfiere para llevar adelante algunas de nuestras actividades. Y a su vez le tenemos que rendir cuentas al fisco por cada dinero que nosotros gastamos. Si tenemos que hacer un balance y rendirle cuentas al Estado de en qué invertimos el dinero. Para eso tenemos un contador, para eso está certificado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Es decir, cuando hablamos de rendición de cuentas, no nos referimos solo a la cuestión económica, ¿no? Definimos también
en cuanto a obtención de resultados. En fin, todo esto que yo traté de contarles así como al galope, es lo que nosotros hablamos de dejar de pensar a título individual, ¿no? Yo soy el mejor planificador, soy el mejor jinete, soy el mejor profesional, y en esta construcción colectiva, tratar de decir, bueno, nosotros como equipo, como institución, construimos tal cosa, llevamos adelante tal programa, hacemos tal gestión, tuvimos tal éxito o fracasamos en tal tema que nos planteamos. Es decir, cuando se hace una planificación por equipo, imagínense 30 personas reunidas en un salón donde cada uno tiene una opinión distinta. El resultado de la planificación anual no es siempre la sumatoria de las opiniones de los 30. A veces, o muchas veces, cada uno de nosotros resigna alguna postura personal, alguna opinión personal. ¿Para qué? Para sacar una planificación que sea fruto del consenso. Porque después la planificación se vota y si se aprueba por mayoría, los 90 que somos en el equipo la tenemos que llevar adelante. Y no vale decir, ah, no, yo no estuve de acuerdo en tal cosa porque mi opinión es diferente y porque yo lo hubiera hecho de otra manera. Nos sentamos, lo pensamos, lo planificamos, lo discutimos, lo consensuamos, lo votamos, lo ponemos en práctica y después todos estamos encolumnados con la misma consigna y nadie se aparta 1 milímetro del objetivo que pusimos. Y por eso también lo vamos evaluando cada mes y medio. Porque no podemos esperar a fin de año. Nosotros tenemos ciclo lectivo desde la primera semana de marzo hasta la tercera semana de diciembre, con 2 semanas de vacaciones en el mes de julio. Cuando termina el ciclo lectivo, nosotros seguimos trabajando en la evaluación. Nos tomamos vacaciones el mes de enero, o sea, trabajamos 11 meses de los 12 meses del año. Nos tomamos vacaciones de 3 semanas en el mes de enero y queda una guardia permanente durante estas 3 semanas para atender caballos, para hacer distintas actividades, ¿no? Pero digamos, esto es un proceso de trabajo por equipos donde muchos resignamos opiniones personales, posturas personales, cuestiones personales para construir algo en forma colectiva. Y que esa construcción colectiva a su vez pueda ser replicable por otras personas, por otras instituciones. Y bueno, lo que le podemos decir es que ya hay muchas instituciones que se capacitaron con nosotros y que van adaptando nuestro modelo de gestión a su propia idiosincrasia, a su propio criterio, a su propia realidad regional o local, ¿no es cierto? Bueno, y ahora vamos a la última. ¿Cuál es la última? Ah, Y si Ale lo dispone y hay preguntas, con mucho gusto vamos a las preguntas. Ok, Alejandro, antes de dar inicio a las preguntas, me gustaría que nos cuentes un poco en dónde están ustedes ubicados, que nos cuentes también un poco de los cursos que están dictando. Esa parte, por favor, para que quienes están acá puedan tener acceso a eso que actualmente estás haciendo. Bueno, si me sacás la pantalla y le puedo ver las caras a todos. Gracias, Ale. Bueno, nosotros básicamente tenemos cursos, lo que se llama indoor, o sea, puertas adentro, y cursos outdoor, o sea, puertas afuera. Los cursos puertas adentro son los que hacemos internamente, por ejemplo, el curso de capacitación para futuros voluntarios. Cuando una persona dice, yo quiero ser voluntaria en SEDICA, no es que entra mañana y empieza a trabajar. Hacemos 4 convocatorias al año y hacemos un curso de capacitación
que dura un mes hasta que la persona está en condiciones de entrar a trabajar como auxiliar, como voluntario en nuestro equipo. Los cursos de capacitación puertas afuera están abiertas a todas las personas y a todas las instituciones que lo requieran. Empieza la capacitación anual en marzo y termina en diciembre. Tiene una primera etapa básica, que es marzo, abril y mayo. Marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, que es para la gente que no tiene idea de nada. O sea, que dicen, a mí me gustan los caballos, a mí me interesan las cuestiones de la discapacidad, pero de esto no sé nada y quiero formarme. Entonces, esas personas hacen lo que nosotros llamamos la formación básica y luego, si les gusta, continúan las 2 formaciones avanzadas. Las 2 formaciones avanzadas son la certificación profesional y el instructorado ecuestre. Una persona que de la nada quiere terminar el ciclo, empieza en marzo y termina en diciembre, va a cursar prácticamente 10 meses con nosotros. Este año, por la cuestión de la pandemia, empezamos en abril, o sea, se tuvo que achicar un poco y empezamos la capacitación en abril, o sea que van a ser 9 meses. Y luego, en el mes de julio, se incorporan personas que o ya tienen algún antecedente de formación, o la formación de base que tienen les permiten, porque son profesionales de la salud o profesionales de la educación, entrar directamente en lo que nosotros llamamos la certificación profesional. Muchos son personas, por ejemplo, en la actual certificación, que tenemos 51 personas, hay más o menos la mitad, son personas de 12 o 14 instituciones de la República Argentina e incluso algunas del exterior. O sea, gente que ya está trabajando hace años, algunos hace más, otros hace menos, y lo que quieren es profundizar su formación y sobre todo unificar conceptos, porque muchas veces de algunos conocimientos hay como cosas sueltas, ¿no? O sea, cosas que uno empíricamente empezó a adoptar y las fue incorporando, y bueno, con eso se hizo un bagaje de conocimientos. Pero a veces están desordenados, a veces no están sistematizados, a veces son superficiales y le falta profundizar. Entonces, bueno, de muchas instituciones de la Argentina y del exterior, ahora que tenemos la capacitación online, han venido como a consolidar ese conocimiento, a profundizarlo, ampliarlo, etc. Y el instructorado ecuestre es algo para nosotros fundamental también, porque ¿qué es lo que ocurre con el caballo para terapias? Y yo voy a decir una frase que seguramente más de uno, si tuvieran las cámaras prendidas, los veríamos sonreír, porque la gente dice, mira, tengo un caballito que es mansito y viejito, te lo regalo para los pibes con discapacidad, ¿no? Hay un viejo refrán en la Argentina que me imagino que en muchos países del mundo se replicará, que dice, a caballo regalado no se le miran los dientes. ¿Por qué no se le miran los dientes? Pues bueno, porque los dientes del caballo, dependen cómo estén, denotan la edad del caballo. No es lo mismo un caballo que tiene los dientes así que un caballo que tiene los dientes así. Te das cuenta si tiene 4 años o si tiene 40. Entonces, cuando vos le mirás los dientes a un caballo, te das cuenta cuántos años porta ese noble animal. Entonces, nosotros en terapia con caballo decimos que a un caballo para terapia no solo le miramos los dientes, le miramos todo. Los dientes, la columna vertebral, los aplomos, la boca, los ojos, cómo camina, cómo duerme, cómo come. Entonces, el instructorado ecuestre para tacas es preparar a un sector que en el mundo no está profesionalizado. Es decir, el sector, lo que sería el equipo técnico profesional,
viene con una formación de base, porque es psicólogo, psicomotricista, terapeuta ocupacional, kinesiólogo, etcétera, etcétera, tiene una formación o terciaria o universitaria, y algunos vienen con títulos de grado, incluso algunos con algún posgrado. Pero en el mundo de la equitación hay muy pocos países que tengan formación profesional. En Argentina, por ejemplo, tenemos un curso de la Federación Ecuestre Argentina, de instructor de equitación, que dura 3 años, pero para hacerlo tenés que ser jinete federado y estar saltando concursos de saltos hípicos y poder concursar en 1.20. Para el que hace equitación, sabe que no es tan fácil tener caballo y estar concursando en 1.20. Ahora, para ser instructor de equitación adaptada, no hace falta tener caballo y estar concursando en 1.20, porque lo que le vas a enseñar a una persona con discapacidad es bastante más elemental. Entonces, ¿de qué se trata el instructorado? Primero, de conocer a fondo el caballo, conocer de anatomía, morfología, topografía, estados de salud, razas, etc. Entonces, elegir primero el caballo adecuado. Segundo, entrenarlo. Y después, saber qué caballo se requiere para cada alumno en particular. Nosotros tenemos hoy, para hacerlo muy esquemático, el alumno más pequeño que empezó en SEDICA tenía 20 meses cuando arrancó. Y el alumno más grande cuando egresó tenía 73 años. Tenemos personas que miden 1 metro y personas que miden casi 2 metros. Personas que pesan 15 kilos y personas que pesan 90 kilos. ¿Vamos a utilizar el mismo caballo? Obviamente que no. ¿Vamos a utilizar el mismo caballo para una persona que tiene parálisis cerebral y lo único que puede hacer es pestañear, que para una persona que puede saltar un concursito de 4 verticales aisladas de 50 centímetros? No. Entonces, el instructor ecuestre para terapias con caballos es la persona idónea que va a saber elegir el caballo, entrenarlo, tenerlo en estado físico, porque esta es otra particularidad. Muchas organizaciones sociales, con mucho cariño y con mucha voluntad, trabajan una vez a la semana, ¿no? Trabajan que el viernes a la tarde o el sábado. ¿Qué pasa con esos caballos? Si trabajan el sábado a la noche lo sueltan y lo vuelven a agarrar el próximo sábado a la mañana. Y el caballo está feliz y contento comiendo pasto por ahí, en un potrero, en un piquete, a veces en un box. Ese caballo, si está suelto en el campo, está panzón, está lordótico. ¿Por qué? Porque no tiene musculatura entrenada, porque con un día de entrenamiento no hacemos nada. Es un caballo que trabaja en terapia, tiene que tener por lo menos 3 días de entrenamiento semanal. Entonces, ese es el instructorado ecuestre para terapias con caballos. Después hicimos durante varios años un curso de gestión para centros de terapias con caballos, para que los dirigentes perfeccionen la gestión del centro, ¿no? Voy a decir una frase medio tonta, pero digo, todos sabemos hacer lo que sabemos hacer y no sabemos hacer lo que no sabemos hacer. Entonces, ¿de qué se trata? De aprender lo que no sabemos, porque no todas las personas estamos capacitadas para todas las funciones en un centro. El terapeuta ocupacional no se ocupa de la compra del fardo, o de mandar a arreglar la montura a la talabartería, o de diseñar la pista. Entonces, la gestión de un centro, hay otro viejo refrán que me gusta, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? A cada persona hay que darle su rol en la organización y hay que capacitarlo para que cumpla eficazmente ese rol. Hay una profesión muy común en la Argentina. Yo, además de ser argentino, soy porteño, ¿no? Los porteños tenemos mala fama en el país porque dicen que somos, ¿no?, muy agrandados, muy soberbios. Bueno,
los porteños solemos ser todólogos, ¿no? O sea, sabemos de todo, entendemos de todo y hacemos de todo. La mayoría de esas cosas que hacemos de todo, las hacemos mal, porque nadie puede saber de todo, nadie puede saber de ingeniería aeronáutica y de veterinaria. Bueno, en una organización es lo mismo, no puede haber una persona que haga todo. Entonces, en la organización cada uno tiene su rol, cada uno tiene su misión, cada uno tiene su función, y hay que capacitarlo para eso. Entonces, diseñamos un curso de gestión de centros. Ahora, en este curso anual, todas esas áreas de gestión las distribuimos. Entonces, en la parte básica, hacemos la parte básica de gestión, en la certificación hacemos la parte de gestión de la certificación, y en el instructorado hacemos gestión del equipo ecuestre, para que todos aprendan a gestionar. Y otra cosa que estamos viendo, por último, hablando de capacitación, es que en esta situación mundial de pandemia, si habitualmente las organizaciones sociales cumplimos un rol importante en la comunidad, en esta cuestión de pandemia, las organizaciones sociales somos la primera trinchera de la comunidad. No estoy hablando solamente de los centros de terapias con caballos, no estoy hablando de cualquiera, de los scouts, de un centro comunitario, de un comedor, de un merendero, de una sociedad de fomento, de un club de barrio, ¿no? Es decir, somos la primera trinchera donde el vecino va a buscar algo, va a buscar contención, va a buscar aliento, va a buscar vacunación, va a buscar la canchita de fútbol para que el chico no esté en la calle paveando o a merced de la tentación de las drogas, por ejemplo. Entonces, las organizaciones de la comunidad somos muy importantes en los centros. Entonces, lo que estamos lanzando en septiembre es una formación de liderazgo y gestión para organizaciones sociales de toda Latinoamérica, para capacitarlos en todo lo que es la gestión de una organización social, de el diseño del social, o sea, a qué nos vamos a dedicar, hasta cómo es la recaudación de fondos, la comunicación, la formación de equipos, los programas de voluntariado, etcétera, etcétera, etcétera. Son 12 clases de 2 horas online, y bueno, eso después, si les interesa, les hacemos llegar la propuesta. Bueno, llegamos más o menos en tiempo con lo que nosotros creemos que es la construcción colectiva. Lo último que me gustaría decirles es que esto no lo hacemos personas excepcionales, ni superhéroes, ni mucho menos. Lo hacemos personas comunes y corrientes, con mucha voluntad y con mucha organización. Lo que tiene SEDICA es una organización, perdón que use el adjetivo, pero espectacular, porque es minuciosa, porque es cuidadosa, porque está muy pensada y porque está diseñada por un equipo. No está pensada por un cerebro iluminado, está pensado por un conjunto de personas, ¿no? Y también la acumulación del conocimiento colectivo, porque en 26 años, los que estamos hoy no somos los mismos que empezamos. Han ido pasando muchas personas y eso da un caudal de conocimiento acumulado, que es la memoria institucional de gestión de la institución, ¿no? Es decir, la sumatoria de todos los conocimientos, desde que se fundó SEDICA hace 26 años, hasta el último voluntario que ingresó ayer. Ese es lo que nosotros llamamos en el idioma universal, se llama el capital humano o el capital social de la institución. Ese es la sumatoria de los conocimientos. Bueno, Ale, Ok. hay preguntas, lo dejo a tu criterio. Ahora les vamos a dar entonces a quienes deseen participar. Pueden activar su micrófono. Quienes no puedan activar el micrófono, si desean, pueden escribir la pregunta en el chat. ¿Alguien que quiera participar con algún comentario o pregunta?
Y si pueden activar la cámara, así los vemos, mejor todavía. Adelante, Hola, Diego. Diego. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Diego, un gusto. Lo mismo, hombre, un gran gusto y un honor, pues, estar ante ustedes con esa gran empresa. Me parece muy interesante por ejemplo, nosotros acá en Colombia hay una ley reglamentaria que es la que como que obliga al Estado a suministrar, acompañar y, digámoslo así, a trabajar y a hacer valer los derechos de las personas con discapacidad. Y normalmente por esta ley o a raíz de esta ley, eh, todos los programas de gobierno en nuestros municipios, departamentos y en la nación tienen que tener una destinación para el trabajo con las personas con discapacidad. Entonces, pues, o sea, yo he tenido muchas ganas, por ejemplo, he intentado, he procurado desarrollar algunos proyectos para el manejo, para el trabajo con la discapacidad. Aquí en Colombia todavía pues no estamos en la reglamentación de la equinoterapia como tal, como veo que ustedes en Argentina lo están haciendo. Me parecería muy interesante y me gustaría mucho conocer pues lo que estás diciendo ahora de lo del trabajo, de cómo formar la empresa social o el trabajo pues, social con la empresa como lo hiciste vos. No, muchas gracias, muy interesante la cosa. Y sí, me queda pues como la inquietud de desarrollar en la forma, pues como la estructura para la empresa o sí, la empresa para trabajar con la discapacidad. Parece muy interesante y siempre he estado como muy pues como pensando mucho en ese trabajo, en la forma de trabajar. De estudiar pues las leyes y el marco jurídico pues aquí en Colombia, que definitivamente aquí sí está muy biche todavía pues al respecto. Yo lo primero que te diría, Diego, y esto me parece que es común para todos, yo tengo la más profunda convicción de que todo lo que nosotros les contamos lo puede hacer cada uno de ustedes en su institución y en su país, y lo que nosotros ofrecemos en ese caso es, bueno, por un lado, para los que quieran hacer capacitación, les podemos hacer llegar a través de Alejandro, o Alejandro los contacta con nosotros, le hacemos llegar la propuesta. Pero más allá de la capacitación específica, podemos trabajar en conjunto algunas cuestiones, porque yo tengo una profunda convicción de la responsabilidad ética, ¿no? Yo creo que las instituciones y las personas que somos más afortunados y que tuvimos mayor posibilidad de avanzar, tenemos una obligación ética de ayudar a los que están un poco más rezagados, ¿no? Entonces, si un país tiene mayor grado de avance que otro, tiene que ayudar al otro país a avanzar. Entonces, hay organizaciones de terapias con caballos en toda Latinoamérica. Bueno, ayudémonos mutuamente. Es decir, ¿cómo está Argentina en temas de la ley? Bueno, todavía no logramos la ley nacional, pero logramos en 10 provincias leyes provinciales. Brasil hace muy poquito que logró la ley nacional y Uruguay también. La mayoría de los países no tienen ley. Entonces, una de las cosas que podríamos crear en conjunto sería un movimiento latinoamericano para que se regule la ley se regule en todos los países la actividad. ¿Por qué? No sé si a ustedes les pasa en cada uno de sus países, pero cuando viene una persona de afuera a decir algo, parece que fuera palabra sagrada, ¿no? Entonces, si yo le invito a Alejandro Vela o a Marisol a que vengan a dar una charla a La Plata, van a estar todos, nosotros decimos haciendo saludo uno, ¿no? Diciendo, oh, mirá, viene un colombiano, mirá, viene una mexicana, ¿no? Entonces, lo van a escuchar a Alejandro Vela y a Marisol, a lo mejor, decir lo mismo que yo estoy diciendo hace 20 años. Pero como le dice un colombiano o una mexicana,
en muchos países tenemos este tic que lo que viene de afuera es mejor. Y ni hablar en Latinoamérica si lo dice un europeo o si lo dice un norteamericano, ¿no? Entonces, otro refrán que a mí me gusta es: nadie es profeta en su tierra. Entonces digo, para que salga la ley en Colombia, es muy importante que los funcionarios colombianos sepan que todos los países están luchando por la misma ley y que Brasil ya la tiene y que Uruguay ya la tiene. Entonces, ¿por qué? Porque también a mucha gente hay dos cosas que le pasa. Le gusta ser los primeros en hacer algo, pero a su vez en otras cosas no quieren ser los primeros en hacer algo. Entonces, yo por ahí algún funcionario cuando tengo que como decimos nosotros, correrlo para donde dispara, le digo: che, mirá que vos vas a ser el primero que vas a tener esta posibilidad, ¿eh? Vas a ser el primero en tal cosa. Entonces ahí les gusta, se agranda y dice: uy, qué bueno, yo voy a ser el primero, ¿no? Y a la vez, cuando tiene miedo de hacer algo, yo le digo: che, mirá, quédate tranquilo, porque vos no vas a ser el primero que hace esto. Ya lo hizo fulanito, lo hizo menganito, ¿no? Entonces digo, nosotros podríamos crear un espacio latinoamericano para pelear todos juntos por la reglamentación de cada ley de cada país. Entonces, cuando Diego tiene que ir a presentar al Congreso de su país el proyecto de ley, no va solo, va con 20, 30, 50, 100 organizaciones de toda Latinoamérica que lo acompañan. Esta es la cuestión, ¿no? Carolina, ¿vos de qué país sos? Activa tu micrófono, Carolina. Ya. México, sí, vivo en la ciudad de Oaxaca, la tierra de Benito Juárez. El micrófono está silenciado, Alejandro. Bueno, además una tierra de larga tradición hípica también, así que, digo, este ejemplo vale para todo, ¿no? Si México, si Colombia, si Venezuela, si cualquier país tiene que presentar su ley, bueno, a ver, che, ustedes en su país, ¿qué ley tienen? A ver, mostrame los proyectos. Y después, bueno, tomá mi proyecto y adecualo vos a tu idiosincrasia. Ahora, cuando lo tenés que ir a presentar, mirá, venimos con el apoyo, aunque sea moral el apoyo, porque yo no voy a influir sobre un diputado colombiano o mexicano o guatemalteco, pero sí puedo tener el efecto de decirle: mire que es muy importante que usted sea el primer diputado en su país que impulse esta ley. O al revés, depende si es muy temeroso, decirle: mire, despreocúpese, diputado, usted no va a ser el primer tonto que se mete en este tema. Ya Brasil lo hizo, ya Uruguay lo hizo. ¿Se entiende? Entonces digo, la convicción es que juntos vamos a hacer mucho más fuerza y vamos a tener mucho más éxito que separados. Además, la Latinoamérica de habla hispana tiene una larga tradición de cooperación mutua, ¿no? México fue el país que más argentinos recibió en el mundo cuando nos tuvimos que exiliar en la dictadura militar. Entonces, hay hasta un agradecimiento personal a los países, a México, en el caso de Europa, a España o a Italia. Entonces digo, hay muchos países que están agradecidos con Argentina porque en épocas de malaria Argentina repartía trigo en los barcos y lo llevaba a Europa para las hambrunas de posguerra. Bueno, digo, yo hace muchos años constituí con 50 argentinos un organismo de derechos humanos. Nos faltó hablar de eso, de la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Pero nosotros en plena dictadura constituimos un organismo de derechos humanos, éramos militantes de todos los partidos políticos de la Argentina, incluso hasta de los partidos políticos liberales, y constituimos un organismo que se llamó SAP, S-A-P, Solidaridad Argentina con los Pueblos. Y nos dedicamos a trabajar
todas las cuestiones que tenían que ver con las luchas sociales, ¿no? O sea, bueno, ahora cuando en Argentina se discutió hace poco, hace unos años, el tema del matrimonio igualitario, yo era asesor en la Cámara de Diputados, y me empezaron a escribir personas que se acordaban de cuando habíamos ido, por ejemplo, a Asunción, cuando fue el golpe de Estado del cuñado de Stroessner contra Stroessner en el año 89, nosotros fuimos a ver la situación de los niños en Asunción, porque decían que había una represión infantil terrible. Bueno, yo estoy convencido de las cuestiones de la solidaridad, y más si estamos todos en el mismo territorio, en el mismo terreno. Hay que trabajar todos juntos. Nada, por ahí me fui un poco por las ramas, pero digamos, una amiga mía dice, todo tiene que ver con todo. Uno no puede pensar un proyecto social si no tiene un profundo sentimiento de amor por su pueblo. Entonces, y si uno tiene un profundo sentimiento de amor por su pueblo, lo tiene que tener por los pueblos hermanos también, ¿no? Más allá de rivalidades circunstanciales. Con los brasileños, con los uruguayos nos llevamos horrible en el fútbol, ¿no? Pero eso no quiere decir que en otras cosas no seamos hermanos. Y me parece que así tiene que ser, ¿no? Esa por lo menos es mi convicción. Y así trabaja SEDICA. O sea, nosotros permanentemente salimos a atender cuestiones de otras instituciones. Desde la más tonta, que se les perdió un caballo, o que les robaron un caballo, hasta, no sé, organizar un curso, un concurso, una actividad. Marisol, no, perdón, Carolina, habías hecho 2 o 3 preguntas durante la charla. Sí. Sí, estaba yo muy inquieta porque quería saber si esas 250 centros que se encuentran en Argentina pertenecían a gobierno, ¿sí? O eran de la sociedad civil, ¿me entiendes? ¿Sí? Porque Hay de las dos cosas. de las dos comentas, ¿no? Que se tienen, pero hay mayoría de la sociedad civil, ¿no? Sí, Así es. mira, Sí. en la provincia de Buenos Aires hay más o menos entre 20 y 25 municipios que tienen programas municipales. Yeah. De hecho, en la ciudad de La Plata, que es donde nosotros estamos, está nuestro programa, que es un programa provincial, o sea, con proyección provincial, y es del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y hay un programa que es municipal, que es de la municipalidad de la provincia, de la ciudad de La Plata. Yeah. Nuestro programa provincial fue un programa que lo diseñamos nosotros desde SEDICA, se lo llevamos como propuesta al gobierno, y hoy es el programa provincial que tiene más años de vigencia, porque ya tiene desde el año 97, 1997, hasta acá, 23 años. Y después, bueno, en la provincia de San Luis, hace 2 o 3 años, hicieron un programa provincial, y ahora estamos trabajando con una colega nuestra en la provincia de Tucumán, porque están haciendo en el hipódromo de San Miguel de Tucumán, con el apoyo de la caja, lo que vendría a ser el Seguro Social de la provincia, armaron un centro que se inauguró hace muy poquito y empezó hace un año. O sea que ya hay programas que son provinciales, programas que son municipales, pero la gran mayoría todavía son de asociaciones civiles y fundaciones autónomas. En el caso nuestro, nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro que creamos un programa provincial, que hicimos la alianza con el gobierno de la provincia, que a su vez con ese programa atendemos a algunos otros municipios y atendemos a familias en forma particular, autónoma. O sea, y económicamente, ¿cómo se sostienen para poder lograr todo lo que estás comentando?
Es un mix económico. Nosotros tenemos, por un lado, fondos que nos da el Instituto de Lotería, que ahora Ya. lamentablemente hace ya varios meses que no los están transfiriendo. Tenemos otros fondos que son del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. En algún momento también nos dio para un programa puntual el Ministerio de Justicia, para capacitar oficiales y suboficiales. Y después el resto es, en un pequeñísimo porcentaje, aportes de algunos padres, de algunos familiares de personas. Nosotros tenemos una estructura de alumnos becados al 100%, o sea, esos no pagan nada. Alumnos becados al 65%, o sea, pagan el 35% del valor. Alumnos becados al 35%, el 65% del valor. Y alumnos que no tienen nada de beca. Eso depende de la situación de cada familia. Sí. Las instituciones del gobierno están 100% becadas. O sea, el gobierno por un lado nos da dinero, Claro. pero por otro lado nosotros se lo devolvimos en Claro. salario, Sí. ¿no? Sí. Cuando nosotros capacitamos funcionarios, no le cobramos al gobierno por capacitar funcionarios. Claro. Cuando capacitamos particulares o instituciones, le cobramos a las instituciones por capacitar. Y no es lo mismo el arancel que nosotros cobramos para un particular que lo que le cobramos a una institución, Claro. de TACAS, por ejemplo, Sí. o a un estudiante universitario o terciario. Tratamos de hacerle el arancel más bajo posible para que se puedan formar. O sea, ahora este curso que vamos a hacer para dirigentes sociales de Latinoamérica, lo hacemos a un valor bajísimo. O sea, el valor que nos cubre los costos, pero no vamos a ganar prácticamente nada. Pero la idea es, en este caso, una idea de un arancel solidario, un arancel que puede pagar Claro. cualquier persona, Sí. porque el otro día escuché un concepto muy interesante, ¿no? Sobre todo en Argentina, que tenemos... Argentina tiene 58 universidades gratuitas, donde la educación es 100% gratuita. También tiene un montón de universidades privadas. Pero un domador muy famoso de Argentina, que es médico veterinario, es criador de caballos y es domador, que se llama Nacho. Nacho Ignacio Valente, Sáenz. bueno, estuvo con vos. Ignacio Valente. El otro día en una masterclass ya por la edad a veces se me hacen lagunas, chicos. El otro día en la masterclass que hizo con Alejandro dijo una frase que es muy interesante. La educación nunca es gratuita, la formación nunca es gratuita, alguien la paga. O hay una empresa sponsor que transfiere fondos y con eso nosotros damos becas, o el Estado transfiere fondos y con eso nosotros damos becas, o los particulares pagan en distintas escalas, al 100%, al 50%. O sea, la educación siempre tiene un valor. Tiene el valor de la educación en sí y el costo de producirla, ¿no? Estas charlas, que son espectaculares, no son gratis, porque cuestan el tiempo tuyo de trabajo que vos dejaste de producir para estar presente o dando la clase o escuchando la clase, el tiempo o el dinero para pagar el Zoom, el tiempo para construir la promoción, para difundirla, o sea. Entonces, no hay nada que sea gratuito, alguien lo paga. Entonces, ahí también hay un concepto muy importante. Yo en mi trabajo privado decidí que el 70% de mi trabajo
yo lo hago y lo cobro. Y el 30% del trabajo que yo hago es gratuito, lo dono, ¿no? Es lo que en Estados Unidos se llama el trabajo profesional pro bono, ¿no? Lo que se llama la barra de abogados de Nueva York, por ejemplo, o de cualquier ciudad importante de Estados Unidos, tiene estudios jurídicos muy importantes que tienen trabajo pro bono, o sea, abogados que hacen defensa y no cobran nada. Bueno, es una posición ética ante la vida también. Todo el tiempo que vos insumís en preparar las charlas, en hacer los flyers, en atender, es un tiempo de trabajo, ese trabajo vale dinero. Si Alejandro no cobra las charlas, lo que está haciendo es donar el honorario que él cobraría si esto alguien lo pagara. Entonces no es que no vale nada, se dona. Yo si me convoca una universidad privada, cobro 2.800 pesos argentinos la hora cátedra. Si me convoca una universidad privada que cobra 12.000 o 14.000 pesos de cuota mensual a los alumnos. Ahora, si me convoca una universidad nacional pública y gratuita, no le cobro a la universidad por ir a dar una charla. ¿Se entiende? Entonces, son conceptos que creo que tienen que ver con una ética personal y con una ética colectiva. Hay cosas que se cobran y cosas que no se cobran. Pero las que se cobran y las que no se cobran tienen un valor, tienen un precio. Y es el tiempo que te... O sea, cuando yo le voy a pedir al gobierno que ponga dinero, yo le digo, yo fui también consultor de un organismo internacional. Eso se llama contraprestación. El gobierno me da dinero y a cambio de ese dinero yo doy una contraprestación, que puede ser en trabajo, en lo que fuera. Ahora, la hora de trabajo del voluntario, que el voluntario dona, el voluntario en SEDICA trabaja una vez a la semana 7 horas. Pero supongamos que el valor de la hora laboral fuera, vamos a poner un valor muy bajo, 300 pesos argentinos la hora. Si esa persona trabajó 7 horas, está donando 2.100 pesos. Él dona 2.100 pesos. Si yo tengo 50 voluntarios que donan 2.100 pesos, la organización está poniendo en trabajo 100.000 pesos argentinos. Serían más o menos un poco más de $1.000, ¿no? Entonces, si el gobierno me da $1.000 o $2.000 o $5.000 o $10.000 en pesos argentinos, la prestación que nosotros damos es la cantidad de horas hombre de trabajo, la cantidad de gente trabajando, el equipamiento que disponemos. Nosotros tenemos un patrimonio de fácilmente más de 2 millones de pesos argentinos en equipamiento. Tenemos más de 40 caballos, eso es un patrimonio, tenemos instalaciones. Entonces, digo, todo eso es lo que uno pone. Y eso tiene un costo fijo mensual. Yo para dar un curso de capacitación presencial pongo todos esos recursos a disposición. Hola, hola Alejandro. Eso contesta la pregunta. Ok. Yo digo, es muy difícil a veces equilibrar conceptos, sobre todo en integrantes de la sociedad civil. Perdón que me vaya un poquito por las ramas, pero
yo fui subgerente general de un banco, ¿no? Y también trabajé en empresas como Xerox, Philips y Union Carbide. Entonces, el concepto que yo tengo para la organización social tiene mucho que ver con las cuestiones de eficiencia y eficacia en el mundo empresario. ¿Qué le ponemos desde una organización social de componente que el mundo empresario no pone? Le ponemos amor por las personas, amor por la tarea, amor por nuestro pueblo, ¿no? La empresa maximiza beneficios. Ahora, lo que ocurre en muchas organizaciones sociales, que hay un dispendio muy grande de recursos humanos y recursos materiales. Muchas veces se usa muy mal el recurso humano. Y a veces mucho peor el recurso económico, ¿no? Entonces, la organización social tiene que tener el sumum de la humanidad que hace que cumpla con el objetivo social de responder a las necesidades de los sectores más vulnerables, pero tiene que tener como complemento la eficiencia de gestión de Ford o American Express para maximizar el recurso. Y les cuento una tontería. En el hipódromo de La Plata, que es el tercer hipódromo más grande del país, pero que es del Estado, yo me desesperaba e iba a ver permanentemente al gerente de mantenimiento, porque había una válvula de agua, en un tanque de agua que tiene 70.000 litros, que quedaba perdiendo agua a las 24 horas del día. O sea, se bañan los caballos y después, como la válvula estaba rota, quedaba perdiendo agua. ¿Qué pensaban los peones caballerizos que bañaban los caballos? Bueno, si el agua no la pago. Y el agua es un recurso humano fundamental en el planeta. ¿Cómo nos vamos a dar el lujo de perder 12 horas de agua que se vaya a la zanja, a la alcantarilla, porque hay una válvula que está rota? Esto no puede pasar en una empresa. No van a dejar las luces prendidas toda la noche al divino botón, porque a fin de mes llega la cuenta. Entonces, hay que tener todo el amor necesario para atender a las personas de la mejor manera posible, y hay que tener el criterio de eficiencia necesario para no desperdiciar un gramo de recursos en el camino. No puedo tirar recursos por el camino, no lo puedo dilapidar. Y en las organizaciones sociales hay mucho amor, pero falta gerenciamiento social. Y esta es una convicción muy profunda que yo tengo tengo 65 años y empecé a trabajar en organizaciones sociales a los 14, o sea, tengo 51 años de trabajo social. Yo digo, esto es una convicción profunda. Hay que mejorar el rendimiento de las organizaciones sociales. Y de los gobiernos también, ¿eh? Ok, Alejandro. Alejandro, una pregunta. Dentro de lo que has manifestado, a mí me surge una inquietud y es, en tu concepto personal, algunas de las agremiaciones en los países que han logrado esas leyes tienen unas federaciones en cada país. Por ejemplo, ANDE en Brasil o FEMTE en México, hay algunas otras. ¿Qué opinas tú de generar una federación a nivel de país y una inclusive como una red a nivel de Latinoamérica? Bueno, empiezo por el tema ANDE Brasil, porque ANDE es Asociación Nacional de Ecoterapia y tiene la particularidad de ser una de las primeras de Latinoamérica y haber estado formada en la estructura militar del ejército brasileño. Entonces, no es comparable con ninguna.
lograron su ley después de más de 20 años. En Argentina, y acá sí, permítanme la licencia de hablar en primera persona, durante muchos años yo peleé en solitario contra los molinos de viento diciendo que hacía falta una ley para regular la actividad. Recién en un foro latinoamericano en el año 2015, y después de pelearme con mucha gente, logré instalar el tema de que era necesaria la ley. Ahora, hay conceptos que van a depender mucho de las personas que dirijan las organizaciones, ¿no? Hay gente que le gusta trabajar con el Estado, hay gente que odia trabajar con el Estado, hay gente que le tiene miedo al Estado. Las organizaciones sociales debemos tener un equilibrio muy armonioso para trabajar en alianza con el Estado. No ser subsumidos o chupados, como decimos nosotros, por el Estado, sino trabajar en conjunción con el Estado. Ahora, el Estado es una cosa y la sociedad civil es otra, ¿no? Es parte de lo que nosotros decimos en el curso de capacitación de dirigentes. Hay que articular Estado, sociedad civil y empresa para lograr un mix muy eficiente. Ahora, déjame hacer una pequeña digresión. Sacar una ley es una cuestión de oficialismos y oposiciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Hay leyes que les importa al que es gobierno, o sea, al oficialismo, y hay leyes que no les importa, y hay leyes que les importa a la oposición cuando es oposición, pero no le importa cuando es oficialismo. Y pongo un ejemplo. Si yo soy presidente de la Nación ahora y me dicen que le tengo que pagar el 100% de jubilación a todos los jubilados de Argentina, yo sé que la plata no alcanza para pagarle el 100% del haber de actividad al jubilado. Entonces voy a tratar de pagarle el 50%. Ahora, el opositor lo que pide es el 100%. ¿Por qué? Porque se quiere ganar la voluntad del jubilado. Cuando esté en la oposición. Para cuando le toca hacer gobierno, dice, no, pará, la plata no alcanza para pagar el 100%. Hay que pagar el 80% o el 60% o el 50%. Digo, esto pasa en todos los países, ¿no? A mí me tocó ser tesorero del International Council on Social Welfare para Latinoamérica, hace 20 años atrás. O sea, me tocaba administrar políticas públicas vinculadas a los recursos de las organizaciones en vinculación con el Estado. Entonces, ¿qué digo con relación a la ley? Para lograr una ley es necesario hacer política. Esto no quiere decir que uno tenga que estar obligatoriamente embanderado en un partido político. O sea, puede estarlo o puede no estarlo. Puede ser oficialismo o puede ser oposición. Pero para hacer una ley hay que hacer política. Y lamentablemente en la sociedad civil hay un montón de gente que le tiene miedo a la palabra política. Entonces dice, no, yo con la política no quiero saber nada. Incluso gente que tiene mucha ignorancia en su formación, que no diferencia política partidaria de política pública, de política social, etc., ¿no? Entonces, una ley es una política pública y para hacer política pública hay que actuar en política. Esto significa tener interlocución con uno de los tres poderes del Estado, que es el poder legislativo. Y seguramente con otro poder del Estado, que es el poder ejecutivo. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? A partir del año 2015 para acá, hubo un cambio de gobierno. Entonces, había gente que estaba en el gobierno que pasó a estar en la oposición y había gente que estaba en la oposición que pasó a estar en el gobierno.
Entonces pasó esto de los jubilados, ¿no? Cuando estabas en el gobierno, por ahí no querías que una ley saliera. Y después cuando pasaste a la oposición, querés que la ley salga. ¿Bien? Entonces, hay que estructurar a las organizaciones sociales para entender la importancia de hacer política pública, no política partidaria. Más allá de que cada uno de nosotros tenga su corazoncito político partidario. Yo la gente que trabaja conmigo, a muchos no tengo ni idea quién votó. La verdad que no lo sé. Algunos me lo cuentan. Algunos son más afín conmigo y otros son diametralmente opuestos. Pero trabajamos todos juntos en equipo por nuestro objetivo. Nuestro objetivo es trabajar por la ley. Ahora, es muy difícil encolumnar a toda la gente en el mismo pensamiento. Y voy a poner un ejemplo. Hoy lo hablábamos con Gaby a la mañana. En el mundo debe haber, creo que, unas 50 o 60 religiones. Hay 3 religiones mayoritarias, ¿no? La católica, la musulmana y la judía. Pero también están los sintoístas, los budistas, ¿no? Hay un montón. O sea que, si en un tema de fe es muy difícil que 7.000 millones de personas se pongan de acuerdo, en otros temas pasa lo mismo. Entonces hay gente que está a favor del aborto y hay gente que está en contra del aborto. Hay gente que está a favor de los planes sociales, hay gente que está en contra de los planes sociales. Ahora, sea lo que sea que vos vayas a hacer, para hacer una ley tenés que hacer política. En nuestro país, la realidad de hoy es que hay básicamente 2 espacios diferentes. Un espacio que es el que yo represento, que se llama Instituciones Argentinas de Tacas, que somos instituciones de muchas provincias, de Chubut, de Río Negro, de Tucumán, de Santa Fe, de Buenos Aires, etc., que pensamos que las organizaciones sociales tenemos que trabajar en alianza con el Estado. Ahora hay que ver si el Estado quiere trabajar en alianza con nosotros, ¿no? Nosotros hasta el 2015 tuvimos un gobierno, trabajamos en alianza. Del 2015 al 2019 hubo otro gobierno. El gobierno del 2015 al 2019 dio de baja en la República Argentina 160.000 pensiones de personas con discapacidad. Les eliminó el beneficio a 160.000 personas con discapacidad. ¿A ustedes les parece que ese gobierno era permeable a sacar una ley que favoreciera a las terapias con caballos, que es una terapia elitista en el buen sentido de la palabra? No, seguro que no. Y de hecho, teníamos una vicepresidenta de la Nación, que era una persona con discapacidad, que nunca recibió un proyecto de ley a favor de las personas con discapacidad. Entonces digo, los nucleamientos, las federaciones, las confederaciones, etcétera, son siempre positivas, siempre positivas. Yo estoy a favor y de hecho formo parte de varias redes y de varias federaciones. He sido directivo de la Federación de Fundaciones Argentinas, he sido presidente de fundaciones. Todo lo que sea organización social es positivo. Ahora, también puede ser una bolsa de gatos. No sé si en sus países tienen ese concepto, ¿no? O sea, la bolsa de gatos donde todos se pelean con todo. Entonces digo, y el otro tema es que los equipos son muy positivos a veces para construir cosas de conjunto, pero también pueden ser una bolsa de gatos en el momento de juntarse todos. Por ejemplo, nosotros
hace 2 o 3 años hicimos un foro argentino por la ley, nos juntamos acá en Buenos Aires, aproximadamente unas 50 o 60 instituciones, de las 250 que somos, y sacamos un proyecto de ley. Pero hubo otro sector, nosotros sacamos una ley de terapias con animales. Y hay gente que no quiere terapias con animales, quiere solo terapia con caballos. Porque no quiere que haya terapia con esto o con lo otro, ¿no? Entonces digo, no es tan fácil aglutinar a toda la gente bajo una misma consigna. No lo es en la religión, no lo es en la política, no lo es en las preferencias sexuales, no lo es, ¿no? El otro día me sorprendí porque me llegó una encuesta de Google. Yo en mi mentalidad de persona mayor, digamos, para mí había 3 o 4 clasificaciones dentro de las elecciones sexuales de las personas, ¿no? Los heterosexuales, los homosexuales, los gays, todo el colectivo LGTB, etc. Bueno, para mi sorpresa, Google me mandó una encuesta y había 17 opciones diferentes en la sexualidad. En mi cabeza había 3, 4, 5. Hay 17. Entonces digo, no le es tan sencillo a la humanidad ponerse de acuerdo en temas que sería lógico ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, yo creo que uno se junta con los afines, los que son afines a uno, con los que ideológicamente pensamos más o menos parecido. Y después depende de la elasticidad de cada uno para aceptar la opinión del otro, ¿no? Esto es como la famosa frase de los que discriminan y cuando alguien les muestra que están discriminando, dicen, no, pero mirá que yo tengo un amigo gay, o que tengo un amigo judío, o que tengo un amigo, ¿no? Esto existe en la humanidad, existe en los nucleamientos sociales, existe en casi todas las personas. Es lamentable, es triste, pero existe. Entonces digo, no es una tarea tan sencilla. Y la otra cuestión, y por eso para mí es tan importante lo de la construcción colectiva, que para que haya construcción colectiva, o sea, nosotros en este momento somos 12 personas. Si nos tuviéramos que poner de acuerdo en algo, cada uno de nosotros debería resignar alguna cuestión individual, alguna opinión personal, algún gusto, alguna, ¿no? Para hacer algo que nos convenciera a los 12 igual, ¿no? Y no es fácil, es complejo, es bastante complejo. De hecho, ya te digo, en la Argentina hay dos sectores. Uno es una red, que se llama Red Argentina, que no comprende a todos los sectores, y otra es Instituciones Argentinas de Tacas, que es otra y que tampoco comprende a todos los sectores. Y tenemos algunas posiciones comunes y algunas posiciones encontradas. Pero bueno, cada uno está eligiendo un camino distinto para lograr la ley. Ojalá en algún momento podamos converger todos en una postura común. Pero no es sencillo, no es sencillo, es complejo. Hay otra frase que a mí me gusta mucho que dice, Dios escribe recto en renglones torcidos, ¿no? El equilibrio es bastante precario en la construcción social. Si no, la humanidad avanzaría mucho mejor, más fácil, ¿no? ¿Cómo puede ser que el 1% de la humanidad concentre el 80% de la riqueza del planeta? ¿No? Dentro de las TACAS hay organizaciones. Nosotros durante 22 años, fuimos la única institución de la Argentina que teníamos el 100% de los alumnos
con beca al 100%. Hasta que llegó un gobierno que dijo, este tema no nos interesa, y congeló los subsidios, ¿no? Ahora tenemos que luchar por volver al poder adquisitivo del subsidio con este nuevo gobierno. Porque durante 4 años el gobierno anterior nos congeló los subsidios a valores de enero del 2015. Entonces, con una inflación del 700%, se achica todo el... Pero, si bien me fui bastante por las ramas, te digo que todo lo que sea nucleamiento social es positivo, en tanto y en cuanto no sea una bolsa de gatos, ¿no? Es mucho más lindo construir en conjunto, construir en grupo y todos juntos. Pero bueno, hay momentos en que lamentablemente no se puede porque hay gente que tiene otro pensamiento, digamos. El Estado tiene que ser un aliado, los políticos tienen que ser un aliado. Y como en todas las profesiones hay políticos buenos y políticos malos, hay políticos honestos y políticos corruptos, como hay médicos honestos y hay taxistas corruptos, y hay taxistas honestos y hay médicos corruptos. O sea, ahora, si vos querés lograr algo en la relación con el Estado y tu discurso es, no, porque toda la política es corrupta, porque todos los políticos son ladrones, ¿cómo te sentás después a hablar con un tipo al que le dijiste corrupto, ladrón? Es muy complicado. O, otro refrán de la Argentina, tenés que recular en chancletas, ¿no? Es difícil. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna última pregunta, por favor? ¿Algún comentario? Bueno, lo felicito por el acompañamiento y acá nosotros usamos una palabra muy argentina que dice, lo felicito por el aguante. Ok, bueno. Yo creo entonces que vamos a dejar por el momento la grabación acá